Si queremos conocer qué es la fe, es muy posible que busquemos la epístola a los Hebreos y nos detengamos en ¿dónde? En el capítulo 11. De esta carta tenemos esta hermosa definición descrita en el primer versículo de Hebreos 11 y que con mucho gusto les leo a continuación. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si además de maravillarnos con la precisión y belleza de esta definición, luego recordamos lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, leamos el versículo 8, y es posible que terminemos más que contentos, terminemos optimistas y agradecidos con Dios por lo que nos dice en esta carta. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a quedar contentos? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por esa fe somos salvos. Entonces, yo hago este examen y digo, ok, tengo certeza de que Dios existe, ok, tengo convicción de su existencia, aunque no lo vea. Así que ya me salvé, me voy al cielo, apaga y vámonos. Pero no podemos quedarnos en esa impresión ligera. La misma Biblia no lo permite. Es tan fácil. Creo y voy directo al cielo. Pues la misma epístola de Santiago, que leímos hace poco, nos puede aguar la fiesta. Leamos Santiago capítulo 2, pero específicamente busquemos el versículo 19. Atención a las advertencias de estas palabras. Dice Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dicho de otra manera, creer que Dios existe no es suficiente. Aún más, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios no es el todo del asunto. ¿Por qué? Porque los demonios también saben quién es Jesús. Veamos Lucas 8, del 28 al 31. Noten cómo hay una conversación que aparentemente es entre Jesús y un endemoniado. Pero vamos a ver que está verdaderamente entablada por Jesús y una legión de demonios que están dentro de ese pobre endemoniado. Y vamos a ver dos detalles. En esta conversación vamos a ver que los demonios sabían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y que temblaban delante de él, como lo que decía Santiago 2:19. Vamos a ver Lucas 8, 28 al 31, cómo se describe. Dice así: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí vemos al Gadareno. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo los otros dos versículos 29 y 30. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Era el demonio que tenía dominio sobre este hombre. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Ahí no le dijo Pedro Martínez, Úrsulo García, le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban, conjunto de demonios, que no los mandase ir al abismo. Ves que ahí Jesús entiende quién está dentro de él, una legión de demonios. Y a ellos es que saca de ese cuerpo. Aquí también vamos a ver algo que puede ser muy alarmante, pero que también es correctivo para saber cómo es mi fe. Muchas personas tienen la fe de los demonios, es decir, creen que Jesús existe y que tiene poder, pero como los demonios no tienen comunión con él. Es más, aquí hay un dato curioso. Los demonios no se alegraron porque Jesús llegó. Y eso me recordó la reacción de muchas personas que se molestan o asustan cuando llega Jesús a través de un cristiano como nosotros. Para los demonios, Jesús es un aguafiestas. Pero para muchas personas, sí o no, también Jesucristo es un aguafiestas.
Y eso que estamos hablando de personas que dicen, yo creo que debe haber un Dios, pero no les gusta que ese Dios les dé mandamiento. Por eso prefieren creer en cualquier otra cosa, creen en la madre tierra o en una inteligencia suprema o creen en los extraterrestres que nos establecieron aquí en este planeta. ¿Por qué creen en eso? Porque son entidades superiores como Dios, pero que no se meten en sus vidas. Volviendo al tema, la fe tiene que provocar una nueva conducta que desafía nuestra forma habitual de ser y se ajusta a la voluntad de Dios. Es por eso que si leen con detenimiento Hebreos 11, el capítulo que comenzó este estudio y que nos dice que la fe tiene esa certeza, esa convicción, vemos que ahí también se habla de personas que fruto de la fe cambiaron el rumbo de sus vidas y desafiaron a la misma muerte, muchos de ellos. De hecho, todos estuvieron expuestos a graves peligros con tal de obedecer al Dios viviente. Santiago 2, del 17 al 18, confirma lo que afirmamos. En estos versículos de la epístola de Santiago, en el capítulo 2, se resume esta verdad con las siguientes palabras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, pero deben ser obras que responden al mandato de Dios. Podemos caer en el error de creer que las buenas obras que nacen de nuestra percepción personal manifiestan nuestra fe en Dios. Y podemos negociar incluso el cumplimiento de las órdenes de Dios a cambio de nuestras buenas obras. ¿Cómo así? Por ejemplo, no perdono a mi prójimo, como dice la palabra de Dios, pero apoyo al pastor en las tareas de la iglesia. No dejo de malversar los fondos del Estado y aunque la Biblia dice que no debo robar, hago una obra de caridad estupenda. Pago el campanario de la parroquia. Pago la cancha de basquetbol, el templo evangélico. Estas no son las obras que muestran mi fe. ¿Cuáles son las obras que sí muestran mi fe? Son las obras que dan el sí a los mandatos de Dios. Por eso es que hay mucha compensación y negociación. Entonces yo como diputado, no, yo soy el que pago el Corpus Christi, yo lo pago. Yo mando a poner las luces en la Navidad, en la parroquia, en el templo evangélico, en donde sea. Yo las pago. Esas son obras que no muestran mi fe. Es más, niegan mi fe. Es más, trato de negociar que yo creo que lo que Dios dice es bueno, haciendo mi voluntad. Leamos el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, y veamos las consecuencias de creer que Dios existe, pero no le obedezco. Y aquí estamos hablando de todas esas personas que hacen esas obras, políticos, funcionarios o personas que de una u otra manera tratan de compensar con sus obras. Esa fe supuesta no agrada a Dios. Como les había dicho, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, nos explica esto y vamos a abordar los versículos 11 al 20. Los leeremos y haremos las pausas precisas para desarrollar el tema. Leamos. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. En estos dos primeros versículos hay frases contundentes. Vamos a verlas. Que se vuelva el impío de su camino y volveos de vuestros malos caminos. Esos caminos del impío son los actos del hombre que no son ordenados por Dios. Son los actos con los que yo puedo querer negociar para no cumplir la palabra de Dios. Otra frase clave, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Esta frase reafirma lo que hemos dicho. Muestro mi fe mediante hacer las obras de Dios y no las que son conformes a mi justicia.
Seguimos, versículos 13 y 14. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confía en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiese robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Los versículos 13 y 14 nos recuerdan cómo es la fe de los demonios. ¿Cómo es? Los demonios creen, reconocen con sus labios y tiemblan, pero siguen en sus caminos. Vamos a ver cómo estamos nosotros. Creemos, reconocemos que Jesús es el Señor y con nuestros labios lo honramos y temblamos ante el Señor, pero seguimos en nuestros caminos. Así es nuestra fe. Recuerden entonces lo que decían los versículos 15 y 16. Y vemos qué maravillosa es la misericordia. Si yo restituyo, si devuelvo lo que he robado, a veces he robado dinero, a veces le he robado la confianza a la gente, le he robado la alegría. Pero si yo comienzo a restituirlo, corrigiendo mi vida, ¿qué tengo que dejar que le ha robado a la gente? La fe en mí, el gozo, el querer estar conmigo. Le he robado la fe con mentiras, le he robado la alegría quitándole cosas, insultándolo. Tengo que restituir, tengo que cambiar, mostrar que soy una nueva persona. Entonces ahí vemos qué maravillosa es la misericordia. Esto de la restitución nos recuerda a Zaqueo. ¿Qué hizo él? Por la fe dejó de robar al pueblo y restituyó lo robado con altísimos intereses. Y la salvación llegó a su casa como lo aseguró Jesús. Así va caminando nuestra fe, arrepintiéndonos y restituyendo. Sigamos leyendo, estábamos, ¿se acuerdan? En Ezequiel 33, los versículos 17 al 20. Vamos a leer estos 4 últimos versículos de Ezequiel 33, del 17 al 20. Dice así: luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Miren cómo tratamos de torcer las cosas, cuestionando lo que Dios nos dice. No es cierto que 2 personas del mismo sexo no se pueden casar. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? No es cierto que un adulto no pueda amar de todo corazón a un niño y por eso entonces tiene sexo. Como el movimiento MAP que está ahora teniendo mucho auge. No es cierto que uno no puede, hacer cosas o no puede quedarse con un poquito de dinero de las obras que hizo. Y mira qué bonito aquellos que robaron pero hicieron. Qué bonito ese expresidente que robó pero hizo. ¿Cómo tratamos de torcer la voluntad de Dios? Estos versículos que leímos nos dejan más que advertidos. Para el Señor solo hay 2 caminos: obedecerle a Él o, por el contrario, obedecer a nuestras intenciones. Y cada camino tiene respuesta de Dios. Ahora quiero que leamos los versículos 30 al 33 de este mismo capítulo. Sígame en la lectura. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Estos 2 versículos que acabamos de ver nos describen la triste obstinación de aquellos que, reconociendo que hay palabra de Dios y que hay profetas, oyen y no hacen. Ellos están peor que los que nunca escucharon y pecaron porque escaseaba la palabra. ¿Qué excusa hay para el que escucha y no hace?
reconocer que la palabra es buena y no hacer es obstinación y es soberbio. Merece nuestro Dios esas actitudes de nuestra parte. Antes de recibir a Cristo, hubo un tiempo que, como un proyecto de vida muy bonito que yo tenía, yo viví con una chica y yo pensaba que eso era maravilloso, era espectacular. Terminó de una forma desastrosa y bueno, después recibo a Cristo y cuando yo entiendo que había pecado, yo decía, pero yo pensaba que era perfecto. Claro, mis referentes eran películas románticas, ¿no? Donde uno ve a estos personajes con sus cajitas, entrando sus cajetas, ¿no? Con sus cuadritos, con sus libros, y hace una vida maravillosa. Después que ya yo entendí eso, no puedo porque ya sé que eso no es lo que Dios quiere. Vamos a ver los dos últimos versículos, el 32 y el 33. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. No seamos como quienes escuchan las prédicas, porque el pastor habla bonito y uno siente cositas dulces en el corazón. De hecho, tal vez no lo han dicho ustedes, pero hay gente que son amigos de ustedes y le han dicho, ay, es que ese pastor sí habla lindo. Vamos allá porque dice unas cosas y uno se siente como bien, se siente como cool, se siente como renovado, pero no hacen nada. Tampoco escuchemos canciones cristianas porque nos ponen de buen humor, o porque el cantante tiene una voz linda, o porque de verdad suena hasta bien para planchar o para hacer oficio, porque a veces para nosotros las canciones del Señor, la alabanza, la adoración, las usamos para que a nosotros nos pongan de buen humor. Recordemos lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin obras de obediencia es imposible demostrar que tenemos fe en Él. Es que nuestra fe se demuestra por las obras que son conformes a lo que Dios dice. Guardemos nuestra fe para que seamos hijos de Dios y no para que seamos más bien parecemos o podemos parecer hijos de demonios. Reflexionemos sobre esto, cuidemos nuestro andar y ayudemos a otros a recuperar la senda. Nosotros estamos aquí para corregir, para decir, tu fe no es agradable al Señor. Es que yo hago obras, tus obras no son las obras conforme a la voluntad de Dios. Porque si no puede ser que tengamos la fe de los demonios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial donde tú nos corriges a nosotros y también nos ayudas a corregir a otros. Yo sé que aquí hay muchas personas que de hace mucho tiempo atrás dijeron, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y lo que vivo lo hago conforme a su espíritu, a su guía, no según a mi carne, no a nuestra carne. Pero también sé que muchos de nosotros tenemos la aflicción de ver a seres muy queridos que todavía no quieren obedecer tu voz. Dicen, yo creo en Dios, pero no estoy abocado a vivir lo que Él dice. Y por eso dicen, hijo de Dios Altísimo, tiemblan ante Dios, pero como los demonios no lo obedecen. Sabemos cuál será el fin de todos los demonios. Serán echados al lago del fuego. Si mi fe no tiene obras, ¿cómo puedo decir que soy salvo? La salvación es porque yo acepto al Señor, a Jesús como mi Salvador también, pero como mi dueño. Y ya vivo conforme a él. Y lucho contra el pecado, cierto, Señor, porque todavía estoy luchando. Todavía estamos luchando contra pecados porque todavía somos débiles ante ciertas tentaciones. Pero en nosotros está la lucha y vamos a vencer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ya no puede haber justificaciones en nosotros. Una cosa es decir, Señor, qué dolor porque estoy fallando. A decir, Señor, pero ¿cuál es el problema si yo por otro lado otras cosas hago bien? Gracias, Señor, por este tema, por esta advertencia. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.